esta fotografía podemos ver una imagen del cuerpo de la presa de Isabel II. La presa de Isabel II vista desde aguas abajo. La presa Isabel II se encuentra ubicada en el término municipal de Níjar, en concreto en la provincia de Almería. La provincia de Almería es conocida por todos en la actualidad como la Huerta de Europa. La Huerta de Europa fundamentalmente porque a partir de los años 50, con el aprovechamiento intensivo del agua subterránea, además de otra serie de avances tecnológicos, como fue la construcción de los invernaderos o el enarenado como técnica de cultivo, a partir de entonces la provincia de Almería vivió el llamado milagro económico de nuestra economía. A mediados del siglo XIX y envuelta en un cierto halo de pesimismo, fue construida la presa de Isabel II de Níjar, que entraría en servicio y sería inaugurada el 8 de mayo de 1850. La historia de esta infraestructura hidráulica comenzó mucho antes. Comenzó aproximadamente en el año 1792, cuando la duquesa de Abrantes solicitó al Ayuntamiento de Níjar poder construir una presa dentro de su término municipal. El pacto al que pretendía llegar esta duquesa era regalar al término municipal de Níjar una presa para regular las aguas de ciertos barrancos y poder emplearla para el regadío de su campo. A cambio, el Ayuntamiento de Níjar se comprometía a ofrecer una serie de terrenos a esta duquesa para que pudiera conectar sus propiedades en las zonas interiores de la provincia con el mar, y finalmente no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Fue posteriormente, en el año 1820, cuando Diego María Madolell, un liberal convencido, invitado por el Ayuntamiento de Níjar, recorrería todo el término municipal para hacer una serie de estudios de ubicación de posibles presas. El planteamiento era ir mucho más allá de la construcción de una única presa, que es la que todos hemos conocido, ya que planteaba el aprovechamiento integral de todos los recursos hídricos. Planteaba la construcción de esta presa del pantano de Isabel II y con los dividendos que se fueran generando tenía previsto construir otra gran presa en la Cerrada de Inox de bastante más de 100 metros de altura, que la convertiría con toda diferencia en la presa récord del mundo de altura de la época, además de plantear una serie de taladros en la sierra de grandes longitudes para todas las aguas de la cara norte poder derivarla hacia la cara sur y aprovechar en el término municipal de Níjar todos estos recursos. Pero lamentablemente en 1823 la invasión de los 100.000 hijos de San Luis franceses frustrarían un poco el proyecto y haría que esas demandas entre los accionistas quedaran completamente paralizadas. Posteriormente, en el año 1831, sería el Ayuntamiento de Níjar quien por sus propios medios trataría de retomar este proyecto, solicitando autorización real y siéndole concedida, con la condición de que esa actuación, esa obra hidráulica construida por el Ayuntamiento de Níjar, debería llevar el nombre de la infanta Doña María Isabel Luisa. Lamentablemente en el año 1833 empezaría la Primera Guerra Carlista, una auténtica guerra civil que viviría España y frustraría nuevamente todo el proyecto. Posteriormente tendríamos que avanzar hasta el año 1841 para que fuera retomado el proyecto. Nuevamente sería nuestro amigo Diego María Madolell el que volvería a promover esta actuación conjuntamente con el Ayuntamiento de Níjar. Pues bien, Diego María Madolell fundaría una nueva empresa, la empresa del Pantano de Níjar, en la que mediante una suscripción de 2.100 acciones pretendía, con una inversión total de $500.000 de reales, la construcción en tan solo un año de la presa. Pretendía regar con esta presa unas 15.000 fanegas de tierra. Pues bien, Diego María Madolell conseguiría los accionistas que necesitaba, las obras comenzaron, empezaron a ejecutarse una serie de actuaciones sin ningún tipo de supervisión del Estado. En aquella época ya la normativa de obras públicas debían de contar con una autorización real. Pues bien, en el año 1842 se persona el jefe político de la provincia ante el conocimiento de esta obra. Pues bien, Diego María Madolell lo único que puede enseñarle es una litografía muy generalista del campo de Níjar, en el que se ve hasta Huebro, hasta Níjar, el pantano, incluso el Cabo de Gata. Hablamos de casi de lo que en ingeniería se conoce como un plano de situación. Pues bien, la obra se estaba ejecutando exclusivamente
con estos medios técnicos. Por lo tanto, el jefe político, a través del Ministerio y demás, exige el levantamiento de unos planos de ejecución realmente buenos y realmente definitorios o que definan la actuación. Posteriormente, en el año 1843, tiene lugar una junta de accionistas de esta sociedad en Níjar, en el que se monta una auténtica trifulca. Comprueban cómo la presa estaba siendo construida, estaban levantadas las primeras hiladas, estaba hecha la cimentación y estaba siendo construida con auténtica negligencia. ¿Por qué? Porque digamos que los cimientos de la presa, Diego María Madolell no lo había hecho descansar sobre la roca sana, estaban descansando únicamente sobre las arenas del lecho de la Rambla. Esto es un fracaso, o sea, la ruina de la presa estaba garantizada, por lo tanto tenían perfectamente claro que la presa que se estaba construyendo probablemente en la primera o segunda riada sería arrasada por las aguas. Esto hizo que en la sociedad se generara un auténtico problema, hubo, por decirlo de alguna forma, un golpe de Estado en el que Diego María Madolell dejaría de ser el director de los trabajos, pasando Jerónimo Ros Jiménez, arquitecto municipal de Murcia, a ser el director de la obra. Jerónimo Ros volvería a levantar unos nuevos planos, ya firmados esta vez por él, que serían remitidos nuevamente al Ministerio, que probablemente está en esta decisión de Jerónimo Ros de venir a dirigir los trabajos, uno de los motivos fundamentales por los que la presa de Isabel II presenta una calidad constructiva tan singular y tan interesante. Realmente, si visitamos presas del siglo XIX en toda España, creo que ninguna presa tiene la calidad constructiva. A mí me gusta decir siempre que está hecho con estándares de catedral. La presa de Níjar es una presa que constructivamente está ejecutado como una presa romana. Hablaríamos de una coraza, que es lo que vemos, una coraza de material trabajado, perfectamente definido, con todo su ángulo y sus curvaturas perfectamente definidas, y una zona interior en el que básicamente es un relleno que aporta estabilidad a la presa, un relleno de piedra no trabajada de la zona, de arena y de cales hidráulicas, lo que sería un hormigón de cal. Por lo tanto, no piensen que toda la presa está hecha de ladrillos perfectos, porque la presa está exclusivamente ejecutada con una coraza. Pues bien, las obras continuaron siendo dirigidas por Jerónimo Ros, se consiguieron una serie de autorizaciones ministeriales, entrando a analizar los distintos parámetros constructivos, se obligaría, por ejemplo, a la ejecución de un segundo alivadero de superficie, se obligaría a reducir la sección en alguna zona de la presa, incluso a reducirle directamente la altura. Hablamos de tiempos en los que la técnica no está desarrollada la técnica hidrológica para el cálculo de los aportes, pero tampoco está desarrollada la mecánica para el cálculo de estas presas. La presa llevaba aparejada una serie de actuaciones, como era un gran canal de transporte para llevar el agua desde la presa hasta la zona de regadío, y durante su construcción comenzaron a surgir determinados problemas con los propietarios. Y eso hizo que en el año 1847 la reina Isabel II la declarara de utilidad pública a efectos exclusivamente de la obtención de esos terrenos y de realizar las correspondientes expropiaciones por interés general. En el año 1849, el presidente de la Sociedad del Pantano de Níjar tiene la brillante idea de solicitar a la reina dos cosas. Por un lado, que en vez de concederle la exención de 10 años sin tributo por los beneficios de la presa, le conceda 50. Eso era lo primero. Y lo segundo era que, por favor, querían que el pantano llevara el nombre de Isabel II y fuera la presa o el pantano de Isabel II. Al poco tiempo, la reina contestó y efectivamente accedió, pero accedió exclusivamente a que la presa tuviera el nombre del pantano, la presa de Isabel II, pero la exención de tributos le comunicaba que no podía ser de 50 años y que sería de 10, como dictaba la Real Orden. Finalmente, en el año 1849, se produjo el cierre de compuertas de la presa, que es el momento en el que una presa está terminada, que sería finalmente inaugurada el 8 de mayo de 1850. Después del año 1851 se vivió una gran sequía, lo que hizo que las aportaciones hídricas fueran bastante escasas, lo provocó un poco el desánimo dentro de los accionistas. Finalmente, el presupuesto de la obra no ascendió a $500.000 de reales, como decía Diego María Madolell.
Finalmente ascendió a 4 millones de reales. No se ejecutó en un año, sino que se ejecutó en 9. Por tanto, el desánimo de los accionistas sería grande, estarían obligados a ingresar continuamente dinero sin ningún tipo de beneficio. Esto hizo caer a la empresa en cierto desánimo. Muchas veces se ha aludido a que el fracaso del pantano de Níjar está en no considerar el aporte sólido, básicamente la colmatación por parte de los sedimentos. Les puedo asegurar que esto era de las pocas cosas que sí tenía claro la empresa que iba a suceder. Sí tienen que tener claro que tenían perfectamente previsto los constructores de presas a mediados del siglo XIX que en el arco mediterráneo las presas se colmataban, que caían, que los vasos se llenaban de sedimentos. Era algo que asumía y ya desde el siglo XVIII en los diseños de estas presas queda perfectamente claro. Hay un elemento que caracteriza las presas del arco mediterráneo de aquella época y es el pozo de saeteros. El pozo de saeteros no deja de ser más que un pozo vertical en el centro del cuerpo de la presa con posibilidad de entrada de agua en muchísimos niveles. Probablemente cada 2 metros tenía la posibilidad de entrar agua, o sea, se asumía que la presa se iría sedimentando, se iría colmatando y el agua iría entrando por estas distintas ventanas. Además, estas empresas sabían perfectamente que anualmente deberían de proceder a la limpieza de los légamos, a la limpieza de los fangos, algo que además no estaba exento de rentabilidad para estas empresas, porque además de dejar el vaso libre para almacenar nueva agua, estamos hablando de materiales realmente fértiles, que muchas veces removiendo el propio vaso dejaban salir por el desagüe de fondo para fertilizar los campos o incluso se retiraba mediante medios animales y haciendo un movimiento de tierras de la época y transportando estas tierras tremendamente fértiles hacia las parcelas de cultivo. Por tanto, el auténtico fracaso de la presa de Isabel II podemos centrarlo en un contexto de fracaso empresarial. Estamos hablando de los inicios de las transformaciones del secano al regadío que se produce en España en el siglo XIX. La personalidad de Diego María Madoler es realmente singular, porque ha pasado a la historia en nuestra provincia por ser la persona que concibe de alguna forma la construcción del pantano de Isabel II o de la presa de Níjar. Pero Diego María Madoler fue mucho más, porque fue una persona que a mediados del siglo XIX ya había previsto poner en regadío no solo el campo de Níjar, sino todo el campo de Dalía y toda la zona del Almanzora, la zona regable del Levante y del Almanzora, las auténticas zonas productoras de la provincia de Almería que la convierten en la actualidad en la huerta de Europa.